Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por estar a todos viéndonos y escuchándonos detrás de las pantallas y muchas gracias a EFPA por contar con TREA en la tarde de hoy. Me presento, soy Patricia López, directora de negocio y ventas de TREA Asset Management y hoy pues tenemos un panel súper interesante. Tengo aquí a los expertos a mi alrededor. Aquí a mi izquierda tengo a Xavier Brun, que es el jefe de renta variable Europa en TREA Asset Management. Joan Borràs, que es gestor y analista de renta variable Europa, y a mi derecha tengo a Omar Kerr, que es analista de renta variable Europa. Entonces, como podéis ver, muy interesante. Vamos a hablar vamos a introducir un poco y vamos a ver cómo ven estos expertos el mercado de renta variable europea y luego nos pasaremos a analizar más, cómo es el proceso de inversión y cómo analizan las compañías y demás. Antes de nada, deciros que esto lo sabréis, que esto sirve para una hora de recertificación de EFPA, que automáticamente cuando terminemos la sesión tendréis el test en vuestro perfil de EFPA para que podáis obtener esa hora. También comentaros, habéis visto en el vídeo que dentro de poco nos podremos ver todos. El 12-13 de mayo es el congreso EFPA, que van a ser 2 días súper interesantes con un montón de mesas de todo tipo, que yo creo que va a ser de interés para todo. TREA estaremos hablando de alternativos en esos 2 días y espero que nos veamos allí. Os voy a dar una pincelada de 1 minuto de quién es TREA para aquellos que no nos conozcáis y ya nos metemos en materia. A ver, TREA somos una gestora independiente en España, tenemos 6.250 millones bajo gestión, tenemos una gama de fondos, más tradicionales, entre los que se encuentran, por supuesto, las estrategias de renta variable Europa, renta variable España, fondos mixtos, fondos de renta fija, también la parte de renta fija emergente. Y luego tenemos una parte más novedosa que consiste en fondos alternativos y líquidos. Tenemos 3 fondos en la parte de Direct Lending, que son fondos que la verdad que han tenido muchísimo éxito, lo han hecho muy bien. Y ahora actualmente acabamos de lanzar un fondo de infraestructura, también y líquido, que se llama TREA Infraestructura FCR, además en formato FCR, que, como sabéis, es un fondo más accesible para el cliente minorista porque se puede entrar por supuesto, con una entrada mínima, pero que tiene acceso para todo el mundo. Pero como digo, hoy hemos venido a hablar de renta variable Europa y vamos a empezar con una pregunta muy general. Podéis hacer todas las preguntas que queráis. Vamos a empezar nosotros con unas para introducir un poco lo que es el mercado y luego os animamos a que preguntéis todo lo que queráis porque la intención de la charla de hoy es que sea dinámica y que nadie se vaya sin ninguna duda sin responder. Entonces, empezamos por ti, Xavi. Si quieres presentarte en 30 segundos y luego empezar a hablar, pues directamente. ¿Cuál es la opinión que tiene TREA, la que tiene Xavier Brun sobre la renta variable europea en este momento? Bueno, pues la renta variable europea, como todos saben, pues al final ha sido un poco a perro flaco todas sus pulgas, ¿no? Y siempre lo comparas con la renta variable americana, que lo ha hecho muchísimo mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, lo que debemos hacer es comparar esa situación europea con la americana, ¿no? O los índices europeos con los americanos. Eso sería un poco, oye, ¿por qué Europa, no? Pero la situación europea actual, lo que nos ha dejado ha sido con un sistema financiero mucho más capitalizado, por lo tanto, muchísimo mejor, con unas compañías cada vez más internacionales. Desde hace 10 años hasta ahora, pues las compañías no tienen ni mucho menos las mismas características, mucho más internacionales, y con compañías que han aparecido, sobre todo en un sesgo más, vamos a decir, medio y corto plazo, mid y small caps, donde aparecen oportunidades realmente buenas, ¿no? Entonces, es un mercado donde podríamos decir que hay muchas rosas en este jardín para poder recoger y hay oportunidades buenísimas, ¿no? Donde si los comparamos con sus peers o sus compañeros o sus comparables americanos, cotizan a PERs bastante más bajos que los comparables americanos. Así que Europa estamos viendo muy buenas oportunidades. Y una pregunta mucho más directa.
¿Ahora mismo es un buen momento o crees que todavía no se ha descontado, bueno, pues toda esta situación económica y política y social que estamos teniendo en Europa? Hombre, las caídas han sido notables, ¿no? Las caídas fueron notables, se recuperó prácticamente todo y ahora parece que ese riesgo pues vuelve otra vez en escena. Y al final lo que estamos descontando durante estos, vamos a decir, días, semanas, son aspectos macroeconómicos. Son ideas de hacia dónde vamos, hacia dónde podemos ir, porque ninguna compañía ha presentado. Ya presentaron en su día, pero hasta ahora que venga abril no nos vamos a no van a presentar resultados del trimestre. De la forma que vamos a decir que desde mediados de febrero que no tenemos noticias empresariales. Porque todo se mueve por movimientos puramente macroeconómicos. Entonces la pregunta ¿es buen momento ahora para invertir en Europa? Vamos a hacer primero la comparativa con Estados Unidos. Estados Unidos, si lo comparamos en cuanto a componentes del índice, el Stoxx 600 versus el Stoxx, el S&P 500, S&P 500 y el Stoxx 600, al final hay una diferencia de un 25% de tecnología, si incluimos Amazon, Estados Unidos contra Europa. Ahí hay mucho más componente tecnológico. Por esa razón lo ha hecho muchísimo mejor estos tiempos. Y aquí en Europa todo ese 25%, ¿dónde está? Pues más o menos a partes iguales está en industria, en materias primas, en consumo y en financiero. Más o menos. Entonces la pregunta ¿lo van a hacer mejor estos sectores? Pues bien, como nadie los quería, no han hecho prácticamente nada, pero en cambio los subyacentes lo han ido haciendo más o menos bien. Así que lo que estamos viendo es, bueno, sectores que nadie los quería, como las materias primas, que ahora han demostrado que lo han hecho, y el año pasado también, muy bien. Ahora es puntual, si luego entramos en materia, ¿no? Pero son puntuales por temas de las materias primas están muy altas. Pero yo opinamos, ¿no? Pues que al final aquí hay muy buenas compañías que se han quedado para atrás porque nadie las quería, porque todo el mundo quería solo tecnología y si no tiene beneficios, mejor todavía. Y estas compañías más de corte tradicional, corte sectorial, pues se ha quedado un pelín rezagadas, ¿no? Y otro dato, si cogemos el beneficio desde el 2019 hasta el 2021, los beneficios en Europa han subido un 42%. Si lo miramos para el MSCI World, los beneficios han subido un 37%. Si miramos el S&P 500, los beneficios han subido un 24%. Porque los beneficios de 2019 hasta ahora, vale, ok, que son cortes cíclicos, etcétera. Pero los beneficios han subido mucho más desde antes del COVID hasta el 2021 en Europa que en Estados Unidos. Pero no así las cotizaciones, que se han quedado mucho más rezagadas. Así que, hoy al final somos nosotros, del punto de vista que siempre la cotización va de la mano del beneficio. Si este sube, pues tarde o temprano la cotización también lo debería hacer, ¿no? Vale, y luego una pregunta también que seguro que te habrán hecho mucho, porque es verdad que, bueno, que la gestión value ha sido, bueno, pues un signo de identidad para tus estrategias en los últimos años. Ahora, ¿es momento del value o intentas combinar también algunas ideas growth? Ni value ni growth. Nosotros siempre, y desde hace más de 15 años que estoy en gestión, fundamentalmente coincidimos pues, que el inicio fue con Joan, era de análisis fundamental. No es ni value ni growth. Ya lo decía Warren Buffett en el 92, que el growth es un componente, el crecimiento es un componente del valor. O sea, un PER bajo no significa que la compañía me genere valor, sino que el PER bajo por sí es un PER bajo, no me dice nada más. De tal forma que se ha de ir de la mano del crecimiento. De tal forma que siempre ese análisis fundamental, lo que teníamos era lo que llamábamos el fondo de armario, compañías muy buenas, cuyos crecimientos eran notables, eran estables, y ahora lo que hemos hecho es poner nombre y apellidos a esas compañías. Pues es lo que veníamos haciendo. Es fundamental donde compañías que si crecen al 10%, como por ejemplo DSV, que es un freight forwarder, un transitario, que ha ido creciendo el 10% de los beneficios en los últimos años. Pues hace 6, 7, 8 años lo teníamos en cartera. Y la compramos y continúa subiendo. Oye, ¿que continúa subiendo? Pues perfecto. No, es que está cara, es un PER 26 y tal. Crece al 6%. Pues adelante. O sea, para poner un dato, y perdona, ASML. ASML es una compañía líder en fabricación de equipos para poder hacer semiconductores, ¿no? Es monopolística.
Si lo hubiéramos comprado el año 2019 a un PER de 150, hubiéramos logrado una rentabilidad igual a la lograda por el stock 600. Es decir, si lo hubiéramos comprado hace 10 años a un PER de 150, hubiéramos logrado una rentabilidad igual que el stock 600. En cambio, si hubiéramos comprado a un PER de 9, un PER de 9 o un PER de 8 total fina, hubiéramos tenido una rentabilidad menor que el stock 600. Así que, oye, al final todo hemos de ponerlo dentro de ese cajón, que ese análisis es fundamental, ¿no? Y siguiendo un poco con el tema del análisis, yo creo que esta pregunta más para Joan. ¿Cómo encontráis esas oportunidades de inversión? O sea, ¿en qué os basáis y desde dónde partís? Bueno, digamos que hay dos procesos, ¿no? Un primer proceso es básicamente a partir del universo con el que trabajamos, que son como más de 1000 empresas, tanto para estrategias europeas como estrategias globales. Y este universo, pues de forma sistemática lo vamos revisando, con lo cual siempre tenemos un continuo repase de, digamos, de empresas que pueden ser interesantes y mantenemos valoraciones de este universo de forma que cuando algo se mueve, ya sea porque caídas de cotizaciones o porque ha habido alguna noticia, pues podemos ver que pueden haber oportunidades y entonces vamos a mirar. Este, digamos, es el proceso normal, ¿no? Luego, pues también, pues que si lecturas de cada uno de nosotros, que si ideas que nos mandan los analistas de los brokers con los que trabajamos, incluso ideas que puedan tener otros fondos, ¿por qué no? ¿No? De gente que también creemos que son buenos gestores y que, pues, oye, si en su fondo han puesto una empresa, pues, oye, nos puede llamar la atención ver el por qué, porque creemos que puede haber un buen análisis detrás, ¿no? Entonces, digamos que esto ya son más ideas sueltas que pueden venir y a partir de ahí pues las revisamos y vemos si pueden ser de interés para nosotros. Pero el grueso, digamos, es ese proceso continuo de seguir el universo de inversión nuestro. Siguiendo un poco con la línea de las compañías, Omar, ¿tú qué dirías que es lo principal en lo que basáis vuestro análisis para seleccionar una compañía en lugar de otra? O sea, ¿qué es lo más importante para vosotros? O sea, ¿qué condiciones tiene que reunir una compañía para que os parezca que merece estar en las carteras? Es una pregunta bastante amplia, pero yo creo que el aspecto fundamental, sobre todo, es que esta compañía, si quiero que os quedéis con una idea, es que esta compañía tenga la capacidad de reciclar o de reinvertir capital por encima de su coste de capital. Y la siguiente pregunta es, ¿y este diferencial cómo espero que pueda evolucionar en el tiempo? ¿Va a ser estable? ¿Se va a ampliar? ¿O me va a disminuir? Entonces, esto pues, te viene marcado por las ventajas competitivas que puede tener la empresa. Además, podemos mirar otros factores como el entorno en el cual está desarrollando su actividad, también variables de modelo de negocio, de estructura de capital y otras más cualitativas de calidad de la gestión del negocio. Para ir a las primeras, el entorno, normalmente quieres que la empresa esté capitalizando sobre una tendencia de mercado. Normalmente quieres participar de mercados que estén en expansión, que estén creciendo. Y además, si el mercado puede ser un mercado que esté fragmentado, pues mucho mejor. Porque esto te da la capacidad de crecimiento orgánico de la compañía y además te da buenas oportunidades de que la compañía pueda crecer pues, a través de adquisiciones. Luego, si fuéramos a mirar variables de modelo de negocio, pues aquí me gustaría destacar, sobre todo importante, la parte de quién es tu cliente. Porque no es lo mismo servir a compañías pequeñas que servir a retail o servir a grandes compañías, porque no cada segmento de cliente tiene la misma sensibilidad de precio. Y esto, conjuntamente con las ventajas competitivas que tú puedes tener, te da tu capacidad de fijación de precios en el segmento de mercado en el cual estés operando. Entonces, si puedes servir a retail, tienes una oportunidad porque normalmente, no quiere decir que eso siempre se cumpla, pero normalmente el cliente retail es menos sensible a precio. Entonces, pensemos todos, ¿no? Una suscripción de Spotify o Netflix, si la empresa te está aportando un gran valor, difícilmente tú darás de baja esa suscripción porque te la suban 1, 2, 3 euros de cara al año que viene.
Y luego hablaba de la parte del cliente industrial. Normalmente, aunque es verdad que te va a apretar más en precio, te interesa más servir a grandes cuentas, especialmente en entornos de mercado en que no sean muy favorables, porque un gran cliente normalmente siempre te va a pagar. Si estás gestionando pequeños clientes, es más probable que puedan pasar por etapas de menor liquidez y eso a ti te comporte llevar a cabo una gestión para poder cobrar el bien o el servicio que le has ofrecido a tus clientes. Luego hablaba también de puntos de estructura de capital. Es importante que la empresa no esté muy endeudada. Y luego también la pregunta es, a nivel de working capital, ¿es positivo o negativo, ¿no? Con las implicaciones que ello puede tener. Tampoco para hacerlo, ¿no? Para no hacerlo muy largo. Hablábamos también de calidad del equipo de gestor y también de alineación de intereses. Normalmente quieres invertir en aquellas empresas donde piensas que hay una buena gestión, que el equipo gestor es honesto y donde veas que hay elementos que alinean los intereses de los inversores con los intereses de los gestores. Y normalmente aquí, si el equipo gestor tiene una participación significativa en el capital de la compañía, pues bueno, es un buen elemento de alineación de intereses. Y fundamentalmente buscamos estas cosas. Muy interesante. Y en cuanto a sectores y asset allocation, un poco de los países que más os gustan ahora en Europa, o sea, ahora mismo, ¿cuál diríais que es vuestro sector líder en las carteras y qué país os gusta más? Que ya sé que no es, digamos, que os baséis mucho más en el análisis fundamental, pero me imagino que también miraréis un poco, bueno, pues la macro de los países. O sea, ¿qué sector y qué país o zona os gusta más en la actualidad? Bueno, la verdad que los países, honestamente, tenemos fichas que de vez en cuando lo vamos mirando, pero no es un factor que miremos. Es un resultado. O sea, al final tenemos un proceso que está muy, muy bien marcado entre los tres, está muy bien engrasado y ese proceso nos da un resultado. Y ese resultado es, si encontramos más valor ahora mismo en Francia, que es lo que estamos, pues ahí tenemos sobreponderación en compañías francesas. ¿Significa esto que Francia está mucho más barato que la comparativa respecto a lo demás? Bueno, ¿qué entendemos por Francia? ¿Las compañías que tenemos nosotros en cartera o Francia como conjunto de todas las compañías que cotizan en Francia? Porque son dos respuestas distintas, ¿no? Así que, oye, encontramos valor en compañías francesas ahora mismo, pero es un resultado. Es un resultado. Con lo que no es una situación, por lo que decíamos justamente antes, por lo que decía Omar, que buscamos características en las compañías, por lo que decía Joan, que encontramos esas compañías en algunos sitios y son compañías que las francesas que tenemos son compañías internacionales, con presencia en todo el mundo. ¿Están en Francia? Bueno, están en Francia, como podrían estar tranquilamente en España. Es indistinto esa situación, ¿no? Y por sectores, el resultado nos da, porque al final es más un bottom-up, ¿no? Miramos las compañías, miramos todo el universo que tenemos ahora analizado, que eso no significa que solo analicemos sino que pueden haber compañías que puedan entrar. Y eso nos dice más o menos en qué sectores podemos encontrar valor. Bien, una vez dicho esto, ¿dónde encontramos valor? En compañías industriales. Tenemos algo más industrial, pues por varias razones. Una es, vamos a decir, una transición en una industria 4.0, una digitalización de la industria, pues se ha digitalizado el business to consumer y ahora falta digitalizar el business to business. Y ahí encontramos valor también en tecnológicas, pero tecnológicas, si quieres, lo desarrollamos un pelín más. No tecnológicas de compañías sin beneficios, las Teslas de turno o super peres altos, no. Son compañías que están en el mundo tecnológico, sí, pero si la tesis de inversión la explicásemos, es exactamente igual que una minería, la misma. Oferta, demanda y escasez. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿a qué nos hemos ido? A equipos que hacen semiconductores, ¿no? Donde esos equipos van a doblar esa demanda en los próximos 5 años. Fenomenal. Mira, hay una pregunta aquí bastante interesante. Joan,
¿En qué os basáis y por qué decidís en ciertos momentos, bueno, pues sacar una compañía, vender una compañía que tengáis en cartera? O sea, ¿cuál es el criterio, digamos, crítico para que saquéis una compañía de la cartera? Bueno, al final es un tema relativo, ¿no? Es decir, no es tanto hay que sacar esta empresa de la cartera o ha llegado el momento de eliminarla, sino que eliminarla ¿por qué? ¿No? Normalmente es más un tema de cambio de un valor por otro que no tanto de oye, vendemos este valor. Y esto es porque, a no ser que haya un evento concreto con la empresa que digamos, oye, ha cambiado totalmente la estrategia o hay un cambio de CEO que quiere hacerlo de forma diferente o ha habido un evento geopolítico como ha pasado ahora mismo, ¿no? Que te cambia la película, ¿no? Entonces, si hay un tema de estos, pues vale, digamos que afecta a esa concretamente. Pero si no, si es una empresa que igualmente normalmente pues, nos sigue gustando, pues puede ser que la vendamos pues porque hay otra que nos gusta más, que le vemos más perspectivas o que respecto a nuestro objetivo de valoración pues vemos que tiene mayor recorrido, ¿no? Es decir, hemos tenido a veces empresas que nos siguen gustando muchísimo, que han subido mucho ya acercándose a nuestro objetivo de valoración y tenemos una alternativa pues que tenemos mayor recorrido, pues la vamos a cambiar. Pero digamos que solo por el hecho de una subida de cotización no es necesariamente una razón de venta. Es decir, hay veces que mantenemos empresas que nos gustan muchísimo, que quizás dices, oye, están próximas a su valoración objetivo, pero tienen un elemento de calidad que dentro de la cartera nos permiten mantener un cierto equilibrio. Y si no hay una alternativa clara, pues no la venderemos, ¿no? O sea que, resumiendo, es un tema relativo de lo que tenemos en cartera versus lo que está en nuestro universo. Fenomenal. Siguiendo un poco, bueno, pues con el tema que estábamos comentando de sectores y yéndonos un poco más a compañías en concreto, que no queremos, bueno, pues emplear mucho tiempo en analizar una por una, pero bueno, esto es una pregunta que se ha repetido en algún momento y es, Xavi, sobre Grifols, que tú has hablado mucho de Grifols, ¿qué le está pasando a Grifols? Bueno, pues que la gente parece que no la quiere, ¿no? Empecé con el COVID, ¿no? O sea, al final, Grifols, ¿qué hace? Pues, para explicarlo de una forma gráfica, coge el café, le pone un filtro, o sea, coge café, lo muele, pone agua, lo pone en el filtro y lo que sale, la taza de café, esas son las proteínas plasmáticas que vende. ¿Y cuál es su base? ¿Cuál es el café? Pues el plasma. Nos saca plasma, lo pone y obtiene las células plasmáticas. En este caso utiliza prácticamente 4. Bien. Estas células plasmáticas, por ahora no hay producto sustitutivo que pueda hacerlo porque se basa en aspectos orgánicos, ¿no? El problema vino en el año 2020, que cuando Trump dijo, señores, os voy a pagar un cheque por quedaros en casa, al final la gente que iba a donar plasma en Estados Unidos, que es la principal fuente de plasma, pues al final dijo, oye, pues no voy a donar plasma, no hace falta que vaya a donar plasma y que me paguen por ello, porque me quedo en casa y Trump ya me paga con el cheque. De la forma que las donaciones bajaron un montón. Eso la gente dijo, tendrá un problema de suministro, no podrá vender, etcétera, etcétera. Bueno, o sobrepagará demasiado para que la gente vaya y done plasma. Al final no lo fue ni una cosa ni la otra. ¿Y por qué no ha recuperado? ¿Y por qué no ha recuperado? Pues porque al final dices, hostia, viene la recuperación, viene otra ola, viene luego la tal, viene otra ola, tal. Entonces, al final la gente dice, oye, mira, ¿sabes qué? Que me olvido. Pero para hacer números rápidos en Grifols. Grifols es oligopolística. Solo hay 3 empresas en el mundo que pueden hacer sus productos. Prácticamente tiene su materia prima, proviene de sus centros, por lo que no ha de comprar materia prima. Hace poco compró una compañía alemana y esto le permitió obtener un café distinto. ¿Sí? Un café distinto, que es una proteína plasmática más. Pues si mi coste de hacer café es el mismo y puedo vender una proteína plasmática más, al final me aumentan los beneficios. Esto
por el lado de ingresos. Bueno, los ingresos parece que son atractivos, ¿no? Que puede apalancar. Va incrementando el fraccionamiento, que es ese filtro que decíamos antes, y te ha pasado de 12 millones de litros a 15, a 19 y prevé que obtenga 29 millones de litros en los próximos 5 años. ¿Qué ocurre? Que cuando tú haces una inversión como esta, la planta no está trabajando al 100% el primer día, con lo que no la optimizas, con lo que se merman los márgenes. Pues desde que empezó a crecer hace 3 o 4 años, los márgenes mermaron porque está creciendo, pero cuando deje de crecer, los márgenes volverán a niveles elevados. Para poner números redondos, si gana unos 80 euros por EBIT, unos 80 euros por EBIT, por 80 euros de EBIT por litro, y puede fraccionar hoy día, no en el futuro, hoy día 20 millones de litros. Hoy estamos hablando de 1.600 millones de EBIT. Una compañía que sí tiene deuda, pero si me vas a beneficio neto, estás hablando de, puedes generar 1.200 millones de beneficio neto. ¿Capitaliza cuánto? 11.000, 10.000, más o menos hoy día. O sea, una compañía monopolística, ¿no? No, es que puede tener una competencia que está sacando un producto que está en fase 3, clínica. Bueno, esto puede ser 2 años y puede atacar al 10%, 15% como mucho de los ingresos. No sé, nosotros pensamos que aquí el mercado se ha pasado de frenada, ¿no? Así que, o compañía oligopolística, compañía que pues no ha tenido pérdidas. Sí, endeudada, de acuerdo, esto no te lo voy a negar. Pero se han endeudado para crecer muchísimo. Sigue creciendo. O sea que seguís apostando por ella. Para no ir demasiado, ya digo, con compañías en concreto, podemos a lo mejor generalizarlo, Omar, si te parece, en el sector, que se pregunta mucho sobre el sector bancario y sobre el sector farmacéutico. ¿Qué opináis de estos dos sectores y si tenéis ahora mismo posicionamiento en las carteras? De acuerdo. El sector bancario está muy relacionado con en qué momento de ciclo económico puedas estar, ¿no? En la perspectiva de yields de mercado o dónde se van a situar los tipos de interés a futuro. Ahora mismo tenemos una expectativa de subida de tipos de interés. Al principio, el sector bancario, pues en este entorno lo debería hacer bien. Luego, sobre el sector farmacéutico, bueno, ya sabes que yo aquí ya no tengo una visión tan... bueno, no puedo tener una opinión tan formada porque no es de los sectores que más he cubierto y seguramente Xavi o bien Joan podrían aportar más. Pero para terminar un poco con el tema bancario y con el momento de ciclo en que nos podemos encontrar, pues cuando tú a futuro tienes una perspectiva de subida de tipos como podríamos tener a 6 meses, es un buen momento para plantearte si tú puedes incrementar exposición de bancos en cartera. Pero estructuralmente sí que es cierto que los bancos hacen muchas cosas, ¿no? Funcionan como una holding. Tienen procesamiento de pagos, tienen todo el negocio hipotecario y de deuda. Bueno, hacen diversas cosas, ¿de acuerdo? Los bancos y luego también tienen todo el tema de la gestión. Mucha parte de este negocio se está digitalizando. Y luego también lo que está ocurriendo es todo el tema regulatorio. El problema que tiene el sector bancario es que, bueno, tiene muchos retos estructurales. Entonces, apostaría por aquellos segmentos tradicionalmente bancarios que ahora pueden tener buenas perspectivas de crecimiento, básicamente. Y actualmente, ¿dónde las estamos viendo? Pues, por ejemplo, en el negocio del brokeraje. Porque alineándolo con lo que comentábamos al principio, una de las cosas que estamos buscando son tendencias estructurales, mercados que estén creciendo. Que pues estamos viendo que hay una tendencia de mercado porque cada vez hay más gente interesada en gestionarse una parte de sus ahorros y tienen interés en abrirse una cuenta en un broker digital y empezar a invertir. Pues, por ejemplo, y enlazándolo con el negocio bancario, ahí pensamos que hay buenas oportunidades de mercado. Muy bien, muy bien. Y en cuanto a Joan, por ejemplo, preguntan aquí también mucho sobre las posiciones que tenéis en acciones españolas y en europeas. Por no ir lo mismo una vez más hablando de compañías en concreto,
¿Cuál es el posicionamiento que tenéis ahora mismo en España y por qué? O sea, ya sé que es en base sobre todo al análisis fundamental, pero ¿cómo están las valoraciones en España? O sea, ¿qué porcentaje aproximado tenéis y cómo veis las valoraciones en España? Digamos que tampoco, digamos, si comparas España con Europa, no es que veamos muchas más oportunidades en España que en Europa, ¿no? Y dicho esto, ya no lo miramos por país, ¿no? Para repetir, pero digamos que no vemos especialmente que haya mayores oportunidades. Ahora mismo nuestra exposición que debe ser igual un 5 o 6% de la cartera, ¿no? Que básicamente pues será Grifols, Inditex, Robi y casi ya está. Y CIE Automotive, ¿no? Que son empresas pues, que nos gustan por sus fundamentales y que mayormente tienen un negocio que va más allá de España, ¿no? Es un negocio internacional en todos los casos, ¿no? De todas estas grandes empresas. Y sí que es verdad que estas las vemos especialmente infravaloradas, ¿no? Dicho esto, de nuevo, no es que no veamos oportunidades en España, pero es que tampoco son muchas más que las que podamos ver en otro lugar, ¿no? Con lo cual, digamos, nunca es en nuestro caso, porque tenemos una gestión más europea y global, pues tampoco hemos tenido el foco en empresas españolas. Como están saliendo muchas preguntas sobre sectores, que aquí veo que también preguntan sobre commodities, sobre telecomunicaciones, yo creo que a lo mejor, Xavi, si haces un resumen muy general de cuál es el posicionamiento actual de la cartera y pues eso, pues cuáles son vuestras principales apuestas en cuanto a sectores, para tener una foto muy general de cómo está la cartera, a lo mejor cubrimos varias preguntas. A ver, nuestra visión de la cartera es, tenemos varios subgrupos donde al final partimos de la premisa, tiro 3 pasos para atrás para poder responder, ¿no? Partimos de la premisa que somos humildes, ¿no? Y esa humildad implica que nos podemos equivocar. Si partimos de esa humildad y decimos, oye, nos podemos equivocar, lo que estamos haciendo es no limitarnos en sectores, limitarnos en compañías, ¿no? De tal forma que como máximo invertimos un 5% en una compañía y como máximo vamos a poner un 20-25% en un sector, ¿no? Porque si nos equivocamos o el tiempo tarda o el mercado tarda mucho tiempo en darnos la razón, pues al final no es lo mismo un 25% que un 50% de la cartera o un 5 o un 10% en una posición en un activo. Bien, una vez dicho esto, lo que estamos viendo es lo siguiente. Nuestro análisis, el que nos lleva es que nos reunimos los tres, pizarra en blanco, y empezamos a decir, venga, automóviles, ¿qué está ocurriendo? O sea, nadie los quiere. O sea, es un sector, bueno, que horrorizado ahora mismo. Se la han juntado en que vino el COVID, nadie pudo ir a comprar coches. Vino el problema de suministros. Si tú quieres un coche, se tardar muchas semanas en que te lo concedan, etc. Pues bien, el coche es un producto que, a diferencia de un yogur, si no me lo compro hoy, me lo compraré mañana. El yogur, si no me lo consumo hoy, el de hoy no me lo consumo, pues ya lo dejo de consumir. ¿Qué vengo a decir con esto? Que el parque automovilístico se está envejeciendo. Si se envejece, pues tarde o temprano, cuando vuelva otra vez a la normalidad, pero al final debería renovarse y como consecuencia ver lo que en economía se llama un restocking, ¿no? Hacer un restocaje. Pues oye, es un mercado, es un sector donde hoy estamos viendo ciertas cosas. ¿Tenemos CIE Automotive? Sí. ¿Por qué? Porque nuestro proceso a la vez, cuando analizamos todas las compañías, miramos cuál es la mejor de la clase. Y la mejor de la clase, aunque parezca mentira, es una española y se llama CIE Automotive. Más que grandes europeas o grandes internacionales. Porque si uno mira los retornos, los ROEs del CIE Automotive estos 10 últimos años, son los mismos ROEs o muy parecidos que compañías del calibre de DSV o de Nestlé. Por encima del 15-20% en todo y con una volatilidad muy baja, ¿no? Esto que te genera un crecimiento de beneficios muy superior a la competencia. Entonces, bien, hacemos esto e invertimos aquí. Entonces, todo este proceso nos ha llevado a que, vale, pizarra en blanco, tenemos los coches eléctricos. Estos coches eléctricos, estos coches que a futuro van a traer más gadgets, al final aparecerá un teléfono móvil sobre ruedas, implica que tengan más tecnología. Bien. La industria 4.0,
se ha de digitalizar. Empezamos con la automatización de los centros logísticos. Pues esa automatización requiere de una tecnología. La energía renovable, las energías renovables, el parque eólico está arriba del todo de una montaña. Para poderlo gestionar necesito una interacción, que eso es tecnología. Entonces, de tecnología dices, hostia, son varios sectores completamente distintos que me van a una tecnología, pues voy a analizar esa tecnología. Esa tecnología tiene un cerebro, se llama chip. Esos chips, analizamos toda la cadena de valor y llegamos a la conclusión que las mejores posiciones es invertir en compañías de componentes de fabricación de chips, ¿no? Pues bien, tenemos posición allí, un 8% más o menos. Tenemos posición en ese automatismo de los centros logísticos. Tenemos exposición en situaciones que este problema logístico pensamos que va a durar más tiempo y se va a quedar. Me explico con el que se va a quedar. Llegamos a la conclusión que, oye, hablando entre nosotros, pizarra en blanco, Trump, ¿qué ha dicho? Oye, que vamos a atacar China y vamos a coger que no dependamos tanto de China. ¿Eso qué implica no depender tanto de China? Pues que al final hay una deslocalización de las fábricas. Deslocalización de las fábricas implica mayor transporte entre los países. Mayor transporte implica mayores número de taxis. Analizamos las compañías de transporte, las navieras. Bueno, encontramos valor. De las navieras saltamos a quién gestionaba también esas navieras o ayudaba a las empresas a poder transportar de un producto a otro y nos dimos cuenta que había los freight forwards, los transitarios. Pues ahí había Claskin, ahí había DSV. Dijimos, hombre, pues son compañías que son atractivas. Ahí hemos encontrado un nicho. Tenemos también cosas, vamos a decir, más puntuales, como es la situación de los aviones. Todas las aerolíneas, si uno analiza todas las aerolíneas, aparte de que te están hablando de que este verano están rompiendo el número de reservas, también te están diciendo que su ventaja competitiva reside en el hecho que han tenido un avión buenísimo con más asientos y mucho más eficientes. Más asientos significa más ventas para la aerolínea, más eficientes significa menos costes. Este avión se llama A320neo, el de Airbus. Entonces, analizamos Airbus, miramos que Airbus tiene, para poder replicar Airbus, tengo que invertir 80.000 millones, Boeing 80.000 millones más, por tanto digo, oye, quiero hacer la competencia a Boeing y a Airbus, tengo que invertir 80.000 millones. Pues para 80.000 millones, si quiero una rentabilidad de un 10%, necesitaría 8.000 millones de beneficios. Para obtener 8.000 millones de beneficios haciendo aviones, tengo que hacer 1.000 aviones al año. Con lo que debería hacer 1.000 aviones Boeing, 1.000 aviones Airbus, 1.000 aviones yo. Serían 3.000 aviones al año, donde la demanda solo está para 2.000. Por lo que es un mercado que por el simple tamaño tan grande es oligopolístico. Entonces también encontramos buenas oportunidades en los fabricantes de aviones, ¿no? ¿Dónde hemos encontrado valor? Hemos encontrado valor en materias primas, en petróleo. Esto Joan puede responder porque recuerdo con esa pizarra en blanco. Justo hay una pregunta sobre el petróleo, o sea, pues, que perfecto. Con Joan dijimos, oye, esto es fácil. ¿Está el precio cero negativo? Esto es imposible. Y pones esa simple tesis y invertimos, ¿no? Hemos invertido en, oye, medios de pago, que aquí Omar es el experto en ello, ¿no? Pero oye, tenemos posiciones donde van a verse beneficiadas en los próximos años, porque más chips vamos a necesitar. Europa ya ha dicho que invertirá en chips, Estados Unidos también ha dicho que invertirá en chips, más transporte habrá en el mundo, por tanto esas compañías se van a ver beneficiadas, y ha habido algo que se ha quedado, y es todas las ventas online, con mayor o menor medida, pero la venta online primero reside en automatización de los centros logísticos, lo que se dice un almacén sin luces, un almacén negro, ¿no? Pues tenemos compañías que se benefician mucho de esa situación, ¿no? Muy bien, y volviendo un poco, o sea, pasando de sectores a más mercado, que hay aquí una pregunta muy interesante. Claro, ahora mismo hay analistas que están recomendando más Estados Unidos
porque al final Estados Unidos ahora mismo, bueno, pues no está metido en este problema con el tema, vamos, con la guerra que está en plena Europa, con el problema geopolítico y social que hay ahora mismo en la región. ¿Por qué apostaríais y en qué medida, por qué apostaríais ahora mismo más por Europa que por Estados Unidos? O a lo mejor la respuesta es, bueno, pues hay que diversificar y hay que estar tanto en Estados Unidos como en Europa. O sea que frente a una región u otra, ¿cuál diríais que ahora mismo tiene más potencial de revalorización? Bueno, antes lo comentabas, Juan, ¿no? Que al final las empresas son globales y tu fuente de beneficios te puede venir de Asia, Europa y Estados Unidos. Intentando un poco responder la pregunta, si tú te miras los múltiplos, es cierto que a nivel de múltiplos, pues por el kilo de beneficios, ¿no? Estás pagando mucho más en Estados Unidos que no en Europa. Y luego entender todas las repercusiones de circunstancias geopolíticas con las que están ocurriendo es bastante complicado. Es un análisis muy complicado. Y lo enlazo con lo que comentaba Xavi al principio. Nosotros partimos desde una posición humilde y hay que saber de lo que eres capaz y hasta dónde no llegas. Lo que sí que puedes evaluar es si tiene sentido que si pueden haber estas divergencias que hay entre Europa y Estados Unidos a nivel de múltiplos hoy en día. Y lo comentaba Xavi al principio, a nuestro modo de ver, pues no solo lo que puedas ganar, ¿no? Es el binomio riesgo contra rentabilidad. Creo que este binomio ahora mismo es mucho más atractivo en Europa, simplemente porque partimos de múltiplos más bajos. Ello quiere decir que más parte de estas noticias negativas, parte tiene sentido porque algunas ya las estamos viviendo hoy en día, ya están descontadas en el precio de hoy en día y conforme más partes de esas noticias negativas ya estén descontadas hoy, ahí normalmente vas a tener las buenas oportunidades. De ahí que pensemos que hay mejores oportunidades hoy en Europa que no en Estados Unidos. Y siguiendo también, bueno, pues más con la parte macro, que hay varias preguntas también que hacen referencia a la inflación. ¿Cómo veis que, bueno, que estos niveles de inflación puede afectar a los mercados? Y si pensáis, te digo, aunque sea una pregunta muy macro, si pensáis que esta inflación ha venido para estos niveles, han venido para quedarse, o por el contrario, creéis que va a haber una relajación en este índice. Bueno, probablemente la inflación que estamos viendo ahora pues tiene que relajarse algo, ¿no? Recuerdo que me hicieron esta pregunta pues a finales del año pasado, ¿no? Cuando vamos... Nosotros pensábamos que era... Eso ya era la bomba, ¿no? Esa inflación. Y esta inflación, será temporal. Bueno, nuestra visión es que en ese momento era una inflación temporal. Evidentemente, no había empezado todo el show de Ucrania y el tema energético, etcétera, ¿no? Pero ya había un cierto problema de inflación. Evidentemente, pues ahora la cosa se ha disparado. ¿Se puede disparar más? Por supuesto. Es decir, la cosa se puede enredar mucho más. Solo que Rusia diga, pues corto el grifo del gas, o Alemania, Europa, digamos, diga, no queremos el gas ruso, punto, pues aquí lo vamos a pagar todos, ¿no? A nivel de inflación, Europa y el resto del mundo. Entonces, la cosa puede complicarse más y la cosa eventualmente tiene que mejorar. Entonces, ¿tendremos niveles de inflación altos? Pues probablemente no tengan que ser tan altos como tenemos ahora, digamos, la lectura, digamos, spot, ¿no? Estos niveles tengan que relajarse. La preocupación quizás no es tanto para nosotros desde el punto de vista de la cartera. Digamos, la discusión más que tenemos es la inflación ahora ya la tenemos y todavía no lo hemos visto en resultados, pero hay algunas empresas que ya están advirtiendo, ¿no? Este es el primer paso. El segundo paso será las empresas que, las materias primas que ellos compran las pagan más caras, pues sus productos los tendrán que vender más caros, ¿no? Porque al final la inflación no es subida de precios, es subida general de precios. Es cuando sube todo. Pues esto todavía ya se empieza a ver en la calle, ¿no? El menú de hoy ya vale 2 euros más. Bueno, pues esto se va trasladando, ¿no? Y el problema es que hay empresas que tienen mayor facilidad en hacer este traspaso de precios y otras que no tanto, con lo cual los márgenes de muchas empresas se van a ver afectados. Y luego, el tercer punto es hasta qué punto, si esto se dilata en el tiempo o en un grado mayor,
puede afectar a la demanda que puedan tener las empresas. Digamos que desde la situación de la pandemia del COVID hemos visto unos niveles de demanda de productos, que no tanto de servicios, muy aumentada, que es lo que inició esa subida de precios inicial, esa inflación inicial, ¿no? Esta demanda, de momento, todavía no ha parado, pero si hay un aumento de precios continuado, pues quizás pueda parar esa demanda. Y entonces sí que tenemos un problema si tenemos una recesión, porque si tenemos recesión, pues habrá sectores que, evidentemente, pues por su carácter más cíclico, van a recibir más que otros más defensivos, ¿no? Y un poco ahora, digamos, la discusión que hay en el mercado, o vemos, ¿no?, los índices, un día suben un 3%, otro día bajan un 3%, pues es que no se acaba de ver dónde aterriza esto, ¿no? Y es digamos, como estoy diciendo, es una discusión interna también, porque al final tienes que posicionar tu cartera de forma que puedas seguir teniendo buenos resultados en diversos escenarios, porque al final los escenarios son diversos y no los vas a acertar, ¿no?, a priori. Rentabilidades, la pregunta más complicada, por supuesto, de responder, porque si lo supiéramos todos, bueno, pues estaríamos, a lo mejor no estaríamos ni aquí. Pero en términos generales, o sea, una pregunta que hace referencia a qué estáis esperando, ya no solamente, por supuesto, en vuestro fondo, que eso es obvio, pero qué estáis esperando este año en los índices de renta variable Europa, y cuánto tiempo estimáis que va a durar esta volatilidad de mercado. La volatilidad de mercados ha venido para quedarse. ¿Sí? Independientemente de que se resuelvan los conflictos. Sí, porque al final aquí hay dos guerras. En Ucrania hay dos guerras paralelas. Una es la armamentística, que se está estando en el terreno, y la otra es la Guerra Fría. Hay una guerra fría económica con Rusia que ha venido para quedarse. Si mañana se dice que la guerra termina, dudo que se terminen las sanciones. Continuarán y ha venido una guerra fría para quedarse. Entonces, esa guerra fría lo que te va a generar será una reducción de oferta de productos de Rusia, y todos sabemos que si hay una reducción de oferta y la demanda se mantiene, los precios suben, ¿no? Esto es temporal. ¿Por qué digo es temporal? Porque lo que no compramos Occidente a Rusia lo va a comprar otro país. Entonces es cuestión de tiempo que esa situación se adapte. Y entonces esa situación, cuando se adapte, el resultado será precios más altos que los actuales. Porque si no, hoy día ya se estaría vendiendo el producto ruso a otro país. De tal forma que, oye, esa inflación ha venido para quedarse. Una vez dicho esto, ¿qué esperamos en los índices que hagan este año? Pues honestamente no es una variable que la manejamos. Lo que sí que vemos es que el potencial que vemos en las compañías es espectacular. Vale, que no sabemos si va a ser este año o en los próximos 18 meses, pero que el potencial de revalorización está ahí. Y luego hay factores. Yo igual lo comentaba. Hemos salido del COVID y hemos tenido todos ganas de comprar esa camiseta porque no podíamos, porque la tienda estaba cerrada. Y hemos comprado la camiseta que habíamos gastado en el momento de la pandemia. ¿Sí? La camiseta no es como el yogur, ¿no? La camiseta tú la gastas, y si la gasto y cojo una nueva del armario, pues me voy a tener que comprar dos, ¿no? La que tengo en el armario y la que llevo, pues, y la que siempre llevo. De tal forma que esa demanda vino de golpe el año 2021. Vino de golpe, el mercado no estaba preparado por tema de suministros, pumba, precios. Unos precios, subida de precios provocados, que es una inflación, vamos a decir, buena, una inflación provocada por un incremento de demanda. O sea, todavía nos falta una demanda que es la de servicios, que es las ganas que tenemos nosotros de ir a un restaurante, las ganas que tenemos nosotros de viajar, las ganas que tenemos nosotros de consumir servicios, ocio. Todo esto está latente todavía. Es una olla a presión que tiene que explotar, o como mínimo se tiene que notar la presión estos últimos meses. De la forma que lo que se está hablando de una inflación sin crecimiento, la inflación está ok, hay una inflación, ha sido un momento muy alto porque la comparativa de marzo del año pasado estábamos prácticamente confinados. Con este es un mes anómalo con un mes anómalo, ¿no?, por culpa de la guerra.
Luego ya compararemos meses más normales con meses más normales, por lo que les cabría esperar que la inflación se relajase. Esa relajación de la inflación, al final dijese, bueno, el mercado se relaja. Más una pequeña acelerón, ¿vale? Con esa demanda de servicios. Con lo que no pensamos que haya un apretón del freno, que hayamos levantado el acelerador de la economía para apretar el freno, sino lo que estamos haciendo es levantar el acelerador, pero continuar acelerando. Una vez esto, a medida que vayan pasando los meses y a medida que tengamos resultados de las compañías y nos vayan dando estos resultados, ¿sí? Que aunque los resultados de este año sean malos, pero los pedidos son fuertes, esto lo que los que nos viene a decir es, oye, pues no es tan negro todo. Si esto sucede, pues al final se relaja. Pero como dice Joan, hay cosas que no controlamos. Y es que mañana se levante Putin y diga, bomba nuclear, bomba. Entonces ahí se acaba, ¿no? Y la inflación no vemos hiperinflaciones. Vemos una inflación en los alimentos porque va por ciclos de siembra, pero no vemos mucho más. Y en cuanto a recesión, que también hay una pregunta en referencia a si estamos esperando que entre, que un poco, no sé si Europa o el mundo, no sé si esta pregunta hace más referencia a un área geográfica o a otra, yo imagino que se referirá más a Europa, si hay riesgo o probabilidad de confirmarse una recesión a corto o medio plazo. Yo diría que la posibilidad está ahí, ¿no? Entonces, ahora mismo no es nuestro escenario central, más bien vemos una probabilidad baja, pero sí que es cierto que lo estamos teniendo en nuestra cartera, digamos, contemplando que hay esta posibilidad. Es decir, si, como decía, si hay se añade el problema energético, pues que se corta el gas desde Rusia, pues eso va directo en vena. La industria europea depende en gran medida de ese gas. Si cortas ese gas, pues no solo es la calefacción, es que las industrias van a parar. Entonces, eso te lleva a una recesión. Entonces, como esto es una posibilidad, pues hay que tener en cuenta en el posicionamiento de cartera. Como digo, todavía lo vemos una probabilidad pequeña, pero eso no quiere decir que no pueda pasar. Luego aquí hay una pregunta que yo creo que podría contestar porque va más dirigida a la parte de, que si pensamos que con los tipos en la actualidad y con la perspectiva de que estos tipos suban, si van a volver otra vez a ofrecer los bancos esos depósitos que ofrecían antes y por lo tanto había menos posicionamiento en fondos de inversión porque porque se pagaban unos tipos en los depósitos muy interesantes. A ver, yo creo, no sé qué opinaréis. Yo creo que esto es una cuestión de, en España estábamos un poco por detrás del resto de Europa y por supuesto del resto del mundo, teníamos un posicionamiento excesivamente grande en los depósitos y yo creo que la salida de esos depósitos a los fondos no ha sido solamente por el tema de los tipos de interés, sino por también una mayor educación financiera y al final, pues que vean los inversores y los ahorradores, veían que con un fondo de inversión podían llegar a más áreas geográficas, podían llegar a más sectores y podían llegar a tener rentabilidades diferentes y más altas de lo que generaban los depósitos. Entonces yo creo que volver a lo mismo que teníamos en España y al mismo posicionamiento en depósitos, no sé qué opináis vosotros, yo creo que es complicado, no solamente por los tipos de interés, sino porque ahora la educación financiera es mucho mayor. Por ir terminando, que nos quedan 5 minutillos, ¿cuál es vuestro, para que me contestéis un poco todos, o sea, cuál es vuestro día a día, que yo creo que es una pregunta interesante en cuanto a la gestión de un fondo y en cuanto a la gestión de estrategias, gestionáis más de 400 millones de euros en renta variable Europa, os sentáis, habláis de vuestras ideas, empezáis a analizar compañías, o sea, ¿cómo trabajáis juntos y cómo aportáis cada uno vuestro granito de arena para la construcción de carteras? Bueno, digamos que el día a día mucha gente lo vería aburrido. Es decir, es un día a día de estudiar, todo el día estudiar empresas. Entonces, hay una gran parte de trabajo personal, pues nos repartimos el trabajo y cada uno hace su parte y luego hay una apuesta en común de
de este trabajo. Entonces, hay una parte de análisis, de estudio, que es, yo diría, el 80% de nuestro tiempo. Luego, pues hay una parte de gestión de la cartera, digamos, de, oye, hay que vender este valor, hay que comprar este valor, se tiene que hacer algún ajuste de liquidez, etcétera, pero que digamos que son temas casi más técnicos que te llevan relativamente poco tiempo. Pero la mayor parte del tiempo nos lo pasamos estudiando. O sea que, a menos mi visión, ese es el día a día. Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Joan, e incluso muchas veces tenemos debates internos un poco de intentar acertar cuál es el timing adecuado para cambiar el peso sectorial de nuestras carteras, ¿no? Pero al final, tras muchas discusiones, de lo que te das cuenta es que la mejor manera de tener un buen retorno ajustado por volatilidad o ajustado por el riesgo al que te estás asumiendo es hacer un buen trabajo de estudio, entender bien cuáles son los drivers del margen de seguridad que le ves a cada compañía, y nuestro trabajo simplemente es aumentar ese margen de seguridad lo máximo posible. Básicamente es el que tendría que ser nuestro trabajo diario. Y luego me imagino que habrá muchas veces que no estéis de acuerdo, ¿no? con todo, y que tengáis un poco que debatir y demostrar que vuestra idea es la que debe prevalecer, ¿no? Bueno, pues vamos a ir terminando. ¿Aquí hay alguna pregunta en referencia a otro tipo de estrategias? O sea, yo creo que aquí lo más fácil es que visitéis nuestra página web, que es 3am.com, que ahí veréis, bueno, pues información más detallada sobre renta variable Europa, y veréis también información sobre otras estrategias que gestionamos. Bueno, daros las gracias a todos por estar esta hora y 5 minutos escuchándonos. Como os dije al principio de la presentación, esto cuenta como una hora de certificación EFPA, que tendréis el test en el momento que acabe la presentación, lo tendréis ya disponible. Y como decía también, espero que nos veamos el 12-13 de mayo en el Congreso EFPA, que ya era hora de que pudiésemos hacer cosas presenciales y vernos todos las caras. Así que, bueno, muchísimas gracias, Omar, Joan, Xavi. Ha sido, vamos, yo me lo he pasado fenomenal. Estaría aquí horas hablando con vosotros, pero bueno, ya es momento de cortar. Muchísimas gracias a los tres. A ti también, Patricia. Gracias. Espero que os haya resultado interesante y, bueno, que podamos hablar muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.